hablando hace unos momentos de cómo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, pues ya dio a conocer que ya recibió la carta del presidente López Obrador en la que se solicita una investigación para esclarecer la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien con rapidez otorga este amparo para suspender la reforma a la ley de la industria eléctrica. Y mire, ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador dijo que quienes están detrás de este amparo, de solicitar este amparo, de toda la situación para suspender precisamente la contrarreforma energética, son nada más y nada menos que el multimillonario mexicano y supervillano Claudio X González, así como el exministro José Ramón Cosío Díaz. Ayer el presidente dio a conocer el pe a pa de las cochinadas, de las porquerías que habría hecho el exministro José Ramón Cosío Díaz cuando estuvo en la Suprema Corte de Justicia. Por cuestiones de tiempo no le pudimos compartir todas esas situaciones que planteaba el presidente, de hecho está en una gráfica, en una lista, pero ya se las conseguimos y aquí le van. Punto número 1, Facultad de Investigación 1/200, caso Guardería ABC. Para beneficiar al gobierno de Felipe Calderón y de la familia Margarita Zavala, José Ramón Cosío, dice el presidente López Obrador, votó en contra del proyecto en que se proponía declarar como responsables de violaciones graves de derechos a diversas autoridades del IMSS, del gobierno del estado de Sonora y del ayuntamiento de Hermosillo. Amparo directo, punto número 2, amparo directo en revisión 517/2011, caso Florence Cassé. En la primera sesión que se discutió el asunto para cubrir a Genaro García Luna y a Felipe Calderón, José Ramón Cosío manifestó que no podía admitir que existiera un efecto generalizado y absoluto de nulidad y propuso un amparo para efectos. Punto número 3. Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Caso Ley Televisa. En este caso, José Ramón Cosío se declaró impedido para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la llamada Ley Televisa y así proteger a ese medio y no enemistarse con él, bajo el argumento de que había celebrado un contrato profesional con la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para revisar la constitucionalidad del anteproyecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Punto número 4. Amparo directo en revisión 5827/2014, caso Roberto Gil. José Ramón Cosío protegió a Roberto Gil en un asunto de libertad de expresión en el que se le había acusado de corrupción en un tema de casinos, pues votó en contra de un proyecto en el que se proponía amparar a la quejosa al considerar que no se había acreditado que ésta hubiera emitido sus expresiones con malicia efectiva, es decir, con el único propósito de dañar a Roberto Gil. Punto número 5. Amparo en revisión 213/2018. Caso Juchitán, Eólica del Sur. José Ramón Cosío afectó los intereses de pueblos indígenas de Oaxaca para favorecer a una empresa de energía eólica. Escuche, eólica, es estas de supuestas energías limpias, de lo que tanto hablan los panistas. Ahí le va de nuevo. José Ramón Cosío afectó a los intereses de pueblos indígenas de Oaxaca para favorecer a una empresa de energía eólica al negar un amparo a 1,116 pobladores indígenas pertenecientes al pueblo de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Punto número 6. Facultad de Investigación 3/2006. Caso Atenco. En este asunto, José Ramón Cosío se negó a responsabilizar a Eduardo Medina Mora y a Enrique Peña Nieto de las violaciones graves a derechos humanos ocurridas en Texcoco y San Salvador Atenco, usted lo recordará perfectamente, durante esa situación tan lamentable. Y mire, según la revista sinembargo.mx, ya se defendió, ya salió a defenderse José Ramón Cosío, hizo una especie de tour también en los medios de comunicación tradicionales e independientes, fíjense en los independientes también. Dice José Ramón Cosío,
fue una memoria muy selectiva del presidente. Si quisiera recordar con mayor amplitud, pues se tendría que acordar que voté para que no lo desaforaran cuando era jefe de gobierno, tendría que recordar que voté en el sentido en el que proponía de la consulta a la reforma energética cuando la planteó, por señalar dos casos conspicuos. Esto fue del argumento del ministro en retiro, en entrevista con el periodista Julio Hernández López, Julio Astillero. Cosío Díaz recordó que a su paso por la Suprema Corte de Justicia votó a favor de temas relacionados con la diversidad sexual, pueblos indígenas y de personas con discapacidad. Dice, me parece muy injusto que diga que yo voté en contra de minorías. Realmente no sé a qué se refiere, dice el ministro en retiro. Cosío explicó, según sinembargo.mx, que el problema central en el caso de la guardería ABC era definir si el IMSS podía subrogar a las guarderías a particular, por lo que pidió que se discutiera este punto. Y qué bueno que se menciona esto, ¿eh? Mire, puede ser que un ministro sea, tenga sus formas y motivos para sus determinaciones. En estricto sentido, su objetivo es buscar que se cumpla, se aplique esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Por supuesto, somos seres humanos y tenemos errores. Es subjetiva la forma en la que se discierne. Se tiene que apegar completamente a la ley y a la justicia, pero es subjetiva la forma en la que se determina, pase lo que pase, esa es la realidad. Y eso obviamente está considerado en la argumentación jurídica. Esa es la realidad. Sí existe el mundo del ser y del deber ser, pero pues es subjetivo lo que se determina, es subjetivo apegado siempre a la ley, le digo, y a la justicia, en efecto. Y puede ser que el ministro Cosío sí haya tenido determinaciones justas, determinaciones en pos de esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponda. Pero qué bueno que se menciona el caso de la guardería ABC. Es un caso de alto nivel, porque en ese caso estaban involucrados familiares de Margarita Zavala. Y en ese caso, a todas luces, se le favorece tanto al gobierno de Felipe Calderón como de Margarita Zavala. Sí vota en contra del proyecto José Ramón Cosío, en el que se proponía declarar como responsables de violaciones graves de derechos a diversas autoridades del IMSS, entre estos familiares de Margarita Zavala, del gobierno del estado de Sonora y del ayuntamiento de Hermosillo. Es decir, aquí uno podría pensar en eso, que el mismo actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, daba a conocer hace algún tiempo, que hubo mucha presión de expresidentes para determinaciones en la Suprema Corte de Justicia. Hoy se podría decir lo mismo con el presidente López Obrador al hacer esta solicitud. Yo insisto con mi idea al respecto, el silogismo que hago al respecto. En el pasado se exigía mediante una llamada o mediante presiones a un juez, a un ministro, a un magistrado. Hoy en día, abiertamente, públicamente, el presidente López Obrador da a conocer la carta en la que solicita una investigación a ese juez, al juez Gómez Fierro. Abiertamente lo hace público, pues, ¿no? No es por debajo del agua como ocurrió en otros momentos. Así que se queda todo sobre la mesa, hay que analizarlo y hay que reflexionarlo con mucha fuerza, que no se nos vaya por ahí. Y mire, antes de que salga el presidente, porque se ve que ya va a salir, ya está abierta la toma de Sepropie, ahí vemos de hecho 3 sillas, está ya la toma con el templete en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional. No nos podemos ir sin antes comentarle esta nota.